En esta ocasión vamos a retroalimentar sobre el divorcio. Bueno, es un momento que llega en la vida de pareja cuando disponen de disolver ya esa previa unión que se dio en el matrimonio por mutuo consentimiento, decisión, porque había una plena satisfacción y entonces pues se sentía todo un halo, un ámbito de complicidad, de amistad, de compinche, de compañía y de creer entenderse. Y entonces del matrimonio pasamos a esa etapa donde ya sentimos que con esa pareja se nos da infidelidad, infelicidad, no hay satisfacción plena en algunos puntos o vínculos, también como pueden ser entre los lazos de intimidad o de satisfacción sexual, pero sobre todo cuando existe una plena perturbación social, como lo dispone nuestra ley 1306 bis, que contempla todo la estructura de ordenamiento jurídico sobre el divorcio. Pero qué interesante sería antes de pasar directamente a toda esta retroalimentación que ya mis compañeros que me han antecedido han abordado estos temas de derecho de familia de una manera magnífica y sobre todo puntualizando y actualizándonos sobre nuevos conocimientos dentro de la persona y los derechos de la personalidad. Sin duda alguna, dentro del matrimonio, el divorcio, los alimentos, la fijación de sellos, pues se da toda una coyuntura o articulación de situaciones, de estructuras, de procedimientos, metodologías, pero sobre todo de ejecutorias de justicia plena hacia la defensa y protección de ese núcleo social, como lo contempla nuestro artículo 55 de la Constitución Dominicana. La familia, esa célula social de la que tanto habla Lucio Casado en su gran obra maestra El hombre y sociedad. Tenemos que recordar que la familia contempla ese espacio integrador, un espacio de educación, de conciencia, de la plena satisfacción del deber y el valor cumplido de los padres, facilitar esa plataforma hacia la sociedad para construir y aportar grandes seres humanos, valiosos entes sociales. Y desde allí lo hacen con plena libertad, justeza y sobre todo responsabilidad, que es lo que se busca a través de la educación de los niños, las niñas y los adolescentes. Antes de abordar plenamente el divorcio, qué interesante, estuve hurgando, buscando y pude encontrar que, desde el tiempo del derecho romano, que sabemos que nuestra base es básica, principal, fundamento, está ahí contemplada en toda esa cultura romana, cultura griega también, encontrar que el divorcio meramente surgía por la impotencia sexual. La aristócrata, las nobles, básicamente esas mujeres de familia, de estirpe, de abolengo, de alcurnia, de poder, cuando no sentían plena satisfacción con sus parejas, pues entonces podían acceder al ordenamiento canónico o religioso contemplado en la base eclesiástica católica y poder demostrar a través de pruebas de eyaculación y sobre todo de cuando no había hijos, procreación, descendientes de esa unión, pues entonces le daba paso a recibir la bendición para poder absolutamente disolver y separarse de cuerpos y civilmente de sus parejas. Buscando algunos datos, en Francia, entre 1300 y ya casi llegando a siglo XIV, siglo XV, XVI, se contempló que se les consideraba los juicios de impotencia. Esa era de las primeras fases, pero también le antecedía la injuria de no consumación, es decir, se entendía que ese matrimonio se consolidaba y se consumaba no con la primera noche de boda, sino al poder procrear. Cuando no había evidencia de que ese matrimonio pudo procrear, tener hijos, entonces ahí las nobles, las aristócratas procedían por ante la Iglesia Católica y solicitaban plena separación de cuerpos. De ahí en adelante también Grecia tuvo sus aportes, también las
de alta alcurnia, también entonces recurrían, porque en aquel tiempo, pues visiblemente, según los hallazgos históricos que pude leer, toda la base de la familia, pues se contemplaba básicamente en construir, edificar, solidificar ese núcleo con procrear hijos. Donde no había hijos, no había un matrimonio, no había una unión, porque de hecho, a través de esos hijos era que esos grandes, esos nobles, aristócratas, pudientes, burgueses, iban a pasar pues todo ese legado del paternoster o de la herencia y de todo el entramado de la familia pecuniario, de todo lo que fueran bienes y herencias que claro está, el paternoster es quien administra por ante una gran familia y es más que el patriarca quien vela por la estabilidad económica y social de la familia. Y ahí era el meollo del asunto. Si no había hijos, ¿de qué servía estar casados? Y pasando entonces en ese mismo sentido, ya que hicimos un intro de historia, de un poquito de etimología, entonces decimos que Henry Capitán, consultando el diccionario de jurídica y de Massot, Henry Capitán explica que el divorcio es la disolución plena del matrimonio pronunciada por ante un sistema de justicia y que es decidido entre ambos esposos. Claro está, para que el divorcio pueda ejecutarse, pues se ha solicitado de una plena parte y también se ha llegado a la consideración de que ambos han decidido dar ese paso. Mientras que los hermanos Massot, Henry y León Massot, de 1978, que tienen una amplia colección prácticamente de 8 tomos que son imperdibles sobre toda una tradición y estudio jurídico, porque son reconocidos como cientistas, grandes cientistas de la juridicidad del derecho en Francia. Entonces ellos dicen que el divorcio es la ruptura. O sea, se rompe totalmente ese mismo vínculo conyugal que se contrajo en el matrimonio y que tiene que ser pues tramitado y procesado y depositado por ante los tribunales, donde en plena vida de los esposos, a demanda de uno de estos, entonces se inicia la ejecución de ese divorcio. Aquí en República Dominicana actualmente nosotros contamos en nuestro ordenamiento jurídico, porque está contemplado básicamente en la ley 1306 bis, esa ley que fue reformada, y que ella contempla en su artículo 1 que el matrimonio se disuelve plenamente por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio. Entiendan. Bueno, pues esta ley lo que te viene a decir desde su artículo 1, mira, aquí se puede suspender o disolver el matrimonio por 2 situaciones. Básicamente por la muerte de uno de los cónyuges o, como decía en efecto, porque uno de los dos introduzca una demanda de divorcio. En ese mismo sentido, todo esto, aparte de esa ley 1306 bis, pues va agarradita del proceso y del Código de Procedimiento Civil, que pues ahí contiene todas las pautas por artículos, y pues entonces aquí meramente está regulado el divorcio como una ley especia. Y así se considera esta ley que no digamos que vetusta, pero es una ley que viene desde 1937. Mientras que vamos pensando cómo separarnos de cuerpo, porque ya quizás de alma y de espíritu ya no conectamos, entonces ahí es que damos paso a condiciones, porque todo tiene condición. Por eso hay una metodología y un procedimiento en derecho y una manera de cómo hacer y articular las ejecutorias para llevar la paz y que los conflictos entre los seres sociales pues puedan tener las mejores salidas. Es aquí cuando se habla de las condiciones exigidas. ¿Y cuáles son esas condiciones exigidas? La incompatibilidad de caracteres. Cuando los caracteres, esas formas que hemos venido desarrollando y cultivando en la vida, que es el carácter,
como nos hace la vida por todo lo que hemos pasado y hemos sido fruto y resultado. Entonces, cuando esos caracteres no convergen, no se entienden, son incompatibles, esa es una de las condiciones exigidas. Pero también para que se pueda dar esa causa de disolución del matrimonio, pero también hay que justificar hechos que determinen esa infelicidad. En caso de infidelidad, poder demostrar qué tan verdadera pues son esas pruebas, esas evidencias, los testigos, sus tachas, poder evidenciar que hay una sinceridad y que hay una limpidez y una transparencia en esos aportes que se llevan a los tribunales para demostrar en caso de infidelidad. Porque ya infelicidad hay y por eso viene pues entonces la separación. Es decir, cuando la vida se hace insoportable dentro de esa pareja, a pesar de que tengan una familia y también que tengan hijos. Sobre todo, algo súper importante. Para que estas condiciones ya planteadas anteriormente se den, básicamente esto tiene que ser de orden público. Y para ser de orden público se necesita que pues hayan trascendido a la esfera, exactamente, a la palestra, al dominio público. Pero sin embargo, también hay otras causas que hoy en día son de las más visibles y de las que más golpean y laceran las relaciones entre los cónyuges y también de las que son víctimas los hijos, los descendientes y todos los que viven bajo el hogar, resultado de ese matrimonio. Y estamos hablando de las sevicias e injurias graves, que más adelante les estaré contando de qué trata. Otras causas, meramente, que están contempladas en el capítulo 2 del artículo 2, exactamente, de la ley 1306 bis sobre divorcio, que como les decía, pues fue modificada ya por la número 2669. Tácitamente decimos mutuo consentimiento de los esposos, hablábamos de la ausencia decretada por el tribunal de conformidad de esas prescripciones que ya están contempladas en ese capítulo 2 del título 4 del Código Civil de nuestro país. También, qué importante decir, el adulterio, hablábamos de infidelidad, de un adulterio que es comprobable, que es verificable, que se puede constatar y donde pues ahí entran los testigos y hablamos de las tachas. Las tachas son pues esos cotejos donde se dice estos testigos son válidos, estos testigos sí participan, estos no participan. Dentro de los testigos que básicamente no pueden participar se entiende directamente son los hijos y descendientes de ese matrimonio, porque es que pueden estar quizás manipulados, acondicionados. Los hijos son de los primeros que están en las tachas de que no pueden declarar, no pueden ser testigos al momento de ir a los tribunales o por ante la justicia para lograr la disolución de un matrimonio, entiéndase, ejecutar un divorcio. Entonces también está uno de los puntos más relevantes como la condenación o interdicto de uno de los dos cónyuges. También esa es una de las causas, que esté pues condenado a una pena criminal. En ese mismo sentido, es importante decir que cuando se va a interponer una demanda de divorcio, debe realizarse por medio de un emplazamiento. En derecho, el emplazamiento no es más que una notificación de que usted está siendo llamado o requerido por ante la acción de la justicia para entonces usted enfrentarse o digamos para usted ser parte de un proceso judicial. En ese sentido, hay que cumplir con todas las formalidades, con todas las formas de fondo y forma que están exigidas dentro de esta misma ley. Y bueno, básicamente podemos decir que es necesario, ante todo, nosotros que somos noveles, mozalbetes, principiantes, que somos parte del novatado del derecho, tenemos que tener bien claro que el abogado tiene que plantarse bien, necesariamente antes de empezar el procedimiento tiene que abastecerse, tener todos los documentos a manos,
los testimonios, las pruebas y edificar un expediente que esté bien fuerte, robusto, sobre todo que sea verdadero, que no esté viciado, amañado, para que entonces el cliente que representemos, pues entonces lo llevemos a buen puerto, a buen término, al momento de la sentencia y al momento de que salga todo. En ese sentido, velar por la limpidez y la transparencia y la buena ejecución y recopilación de la información y de todo ese armazón que vamos a hacer de documentos a través del expediente. Necesitamos que este contenga acta de nacimiento de ambos cónyuges que están en el proceso del divorcio. Claro está, si en ese matrimonio hubo hijos, se necesita también, si las tuvieran los niños, pues sus actas de nacimiento respectivamente legalizadas. Todos los documentos tienen que estar legalizados por ante sus oficialías del Estado del Registro Civil de República Dominicana, el poder de la representación, sobre todo las publicaciones del aviso del periódico. En este caso hay un punto muy importante. Ese aviso de publicación en medios impresos o en prensa se requiere más cuando la mujer es la demandada y su residencia es desconocida. Recuerden que la residencia en derecho de la persona tenemos entendido que es donde uno puede estar habitualmente residiendo. Sin embargo, el domicilio es el que por ante la ley es el que nos reconoce y dice el domicilio que está contemplado de tal ciudadano, porque ese es el que está estipulado en todos nuestros movimientos y entre todas nuestras cotidianidades y lo que hacemos. Es el registro de nuestro domicilio que maneja la ley y la justicia y es el válido, nuestro domicilio. En ese caso se necesita también la lista de los testigos que quieran ser escuchados en audiencia, muy importante. Tener en cuenta, como explica el artículo 4 de la ley 1306 bis, que explica que estos documentos deben ser notificados al demandado conjuntamente con ese mismo acto de emplazamiento que ya hablábamos. Este mismo emplazamiento pues debe permitir que mediante un apoderado o un auténtico poder este acceso llegue al tribunal y que esté previsto para el día y la hora en el momento exacto al que ha sido llamado, al que está compelido. Por eso llega el emplazamiento, para que te diga la hora, el lugar justo, el momento del tribunal donde se va a conocer el proceso. Dentro de este mismo, hablábamos de las sevicias e injurias. Casi siempre escuchamos que se habla, ay, pero me estás injuriando o me estás calumniando. En este caso, la sevicia, solamente básicamente vamos directo a decir que son malos tratos, pueden ser verbales, de violencia. Básicamente son esos los que afectan la integridad física, tanto del hombre como de la mujer, porque no solamente las mujeres muchas veces somos las víctimas, físicamente también hay hombres que son violentados física, emocional, sexual, pero sobre todo en la economía. En trabajos anteriores que he podido hacer en comunicación sobre temas de familia y tribunales del niño, niñas y adolescentes, pues esta era una de las quejas más recurrentes en el Distrito Judicial de la Altagracia, básicamente en Higüey. Los hombres denunciaban mucho maltrato económico y físico por sus compañeras. En ese mismo sentido, cuando hablamos de la sevicia, pues no son más que esos hechos de producir sufrimiento perjudiciales, ya sea a la salud. Por ejemplo, yo tengo mi pareja y él debe tomarse un medicamento para la presión o para la diabetes mellitus o para cualquier otra condición de salud a las 8 de la noche o a las 7 de la mañana, y yo pudiendo suministrarle su medicina, sus alimentos, ese cuidado básico, yo no se lo doy. Entonces eso es sevicia. Y muchas veces ahí también se da lo que conocemos en derecho como alevosía y premeditación. Es decir, que yo pudiendo salvaguardar y proteger la vida de mi cónyuge, no lo hago. Entonces a eso le llamamos sevicia. Esa sevicia también
se puede ver cuando se afecta la libertad del cónyuge. Muchas veces nosotras las mujeres vivimos en jaulas de oro, con de todo y sin amor, vehículo de lujo, prendas, todo lo que queremos de manera material. Sin embargo, estamos prisioneras porque no tenemos libertad. Muchas veces ni siquiera podemos estudiar, o si somos profesionales no podemos ejercer nuestra carrera porque nuestro compañero no nos lo permite. Es decir, esa es una sevicia también, cuando nos tienen como prácticamente secuestradas dentro de nuestro propio matrimonio. Muchas veces también se intenta privar tanto de libertad que hasta hay casos que se han dado que pues la encierran con candado, y hasta que la pareja no regresa, pues ni modo, igual no hay libertad. No hay libertad para expresarse, no hay libertad para vivir, no hay libertad de ninguna índole. Dentro de estas mismas injurias graves, otras que son las injurias, que la ley BIS pues habla que estas son las que buscan como ofender el honor y la consideración, que buscan demeritar y dañar la reputación, que son las injurias, que básicamente nacen de mentiras y de falsas o de falsos testimonios, y muchas veces de, como digo yo, de guiones truculentos y mal surcidos. Esas son las injurias, cuando injurian en contra de tu pareja. Y dentro de las injurias también resalta el adulterio. Muchas veces se injuria de adulterio y quizás el hombre o la mujer no le está faltando con infidelidad o con adulterio a su pareja. Es la forma en que se comporta su cónyuge, entre otros. Pero vamos a citar brevemente a Pellerano, a Juan Manuel Pellerano Gómez, un reconocidísimo jurista dominicano que dejó su legado y su impronta tanto como empresa y como sello, firma y marca de abogacía en la República Dominicana, y como catedrático y un empoderado del derecho, que dejó ese legado dentro de la sociedad y de su propia familia y generación. Él cita brevemente que las sevicias o las injurias se deben a una falta de consideración, y que como se vienen dando como consecuencia de una falta o de un suceso, y que reúne las condiciones como que para que se dé sevicia, los hechos son voluntarios, deben ser graves, o sea, por eso se dice malos tratos físicos, perturbación, tormento, y sobre todo que no son hechos aislados, porque para que sea sevicia tiene que ser como una cadena de eventos, de situaciones, de varias sevicias, y que se den quizás de manera ininterrumpida. Él también agrega que las injurias, Pellerano explica brevemente, para que sean injurias deben ser públicas. Me explico. Tengo mi pareja, me encuentra compartiendo en un restaurante y de repente va y se para y me dice: aquí estás montando los cuernos con Juan. Te encontré. Pero ahí estaba Juan, Pedro, Luca, Mejía, María, Ana, Luis. Y entonces estoy tan cerca de Juan que de repente o de José o de Lucas, él dice que no. Y entonces ahí es que pasa que él considera que es injuria, porque tiene que darse a conocer. Irrevocablemente tiene que darse a conocer. Otras causas, el abandono voluntario. Y cuando se abandona el hogar, es una de las causas que muchas veces da paso al divorcio vapor. Pero una de las más peligrosas, son las que le dan paso a la embriaguez, a estar siempre hangover, bien alto de alcohol, tanto el hombre como la mujer, y al consumo y manipulación de sustancias prohibidas o estupefacientes, conocidos como drogas o sustancias alucinógenas. Estas son una de las causas, no quiero atreverme a decir que más comunes, porque hoy en día se da más las sevicias y las injurias, pero sí podemos decir que muchas veces los matrimonios pasan por esa tormenta, por esa nebulosa o donde papá es alcohólico o mamá consume sustancias, o viceversa, o la pueden consumir ambas. También en el contenido se da
muy importante la acotación del divorcio por causa determinada. Ahí entonces entra lo que se conocen como los roles de destino, de lugar, si estás en qué residencia o en qué domicilio y por ante cuáles situaciones. Ahí se necesita la fecha de comparecencia en el juicio, las copias de los documentos que apoyan esta demanda, la lista de testigos que el demandante hará oír, porque el demandante llevará sus testigos sin tachas, esos que sí pueden atestiguar a favor. Y bueno, un enunciado, una enunciación que se hace, un pronunciamiento de impedimento que hará el demandante, quien requiere el divorcio, respecto a la guarda de los hijos. En ese mismo sentido, hablábamos de la perturbación social, esa perturbación que no basta con la infidelidad ni con la infelicidad conyugal o entre cónyuges, no basta con eso. Esa perturbación se entiende que esta luego es manejada por la Suprema Corte de Justicia dentro de sus funciones cuando ya pasa ese alto nivel de orden público, porque hay que decir que casación y apelación son diferentes. En la apelación pues se puede buscar que si hay una sentencia que no satisfizo o no le conviene o se entiende que no era lo que esperaba nuestro cliente, pues entonces podemos ir a apelar a la Corte de Apelación. Ahí hay jueces de más alto nivel, es una corte mucho más superior que las demás y los otros tribunales. Y entonces en la de casación, ahí sí, porque ahí en la de casación entonces la Suprema Corte de Justicia es quien se encarga de revisar todo el expediente y de estudiarlo bien, de revisarlo para modificarlo o anularlo o exactamente para ratificarlo, es decir, para confirmar la sentencia, que no la va a anular, que no la va a modificar y que se mantiene esa sentencia. Dentro de todo esto, los jueces tienen que precisar bien cuáles fueron los hechos cometidos, cuáles fueron los determinados, por qué la incompatibilidad de caracteres, es decir, va al alto nivel de los jueces, porque hay que tener ya un trayecto en el espectro abogadil, hay que tener una larga trayectoria, un gran camino para poder reconocer los testimonios de los cónyuges, para saber quién está hablando verdad, quién está tratando de manipular, conocer la transparencia, la objetividad, la imparcialidad en el cuerpo de los documentos, que no estén viciados, entre otros. Y también los jueces ponderan las declaraciones de los testigos, de esos testigos sin tachas de los que ya hablábamos. También, como decíamos, ausencia y adulterio son parte también de todo esto de demandar y de querer divorciarse. Cuando hablamos del abandono voluntario del hogar, es muy importante decir que este es un hecho material. Y se da muchas veces cuando papá toma sus pertenencias o sin sus pertenencias y se va y le da la espalda al esposo con los hijos, ya en un abandono total donde el papá no asume ese punto tan importante que explica el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, los alimentos. Cuando ya el papá pues no está pendiente de educación, de salud, de vivienda, de diversión, de la formación religiosa del niño, del deporte, ya no es parte de su mundo. Y entonces él pues como que abdica a ser el paternoster, el patriarca de la casa y se va. Muchas veces se ha dado también que las madres son las que abandonan el hogar y el padre se queda con los hijos. También importante, nosotros en este apartado pudimos constatar que existen formularios para los procedimientos legales, para los trámites, porque en derecho o en nuestro ordenamiento jurídico de la República Dominicana se contemplan los pasos. Para eso estamos los abogados, para nosotros entonces poder ejecutar lo que ya previamente nosotros conocemos y manejamos, atados y apegados a la Constitución y a cada ley, a cada pieza legislativa que le compete el caso, y sobre todo
como nos hace siempre la salvedad nuestra querida y distinguida Balbuena, siempre saber qué tribunal nos compete, en qué circunscripción o demarcación, jurisdicción, en qué jurisdicción aplica y a qué tribunal y por qué. Siempre es el primer paso a identificar. Y claro está, prácticamente ahí vamos también a conocer, manejar las salas. Las salas, también saber identificar las salas. Tenemos entre los formularios el de emplazamiento, que es el primero, es el que te dice, mira, estás llamado porque has sido convocado para, por ante tu cónyuge, está solicitando llevarte al procedimiento civil, a la justicia, porque se quiere divorciar. Es el emplazamiento. También las estipulaciones de divorcio, para que aquí entonces ya ahí se va arreglando lo que es la comparecencia y el aviso de divorcio o la publicación de divorcio, como hablábamos, que sobre todo es cuando la mujer es la demandada. Entonces se da que hay que publicarlo por lo menos en 3 impresos, básicamente, 3 periódicos reconocidos, o en su defecto en uno solo, que sea de mucho alcance, de mucha frecuencia y que sea de mucho respeto y de mucho aval y de mucho crédito. Para ir cerrando, entiendo que cuando las personas se unen por amor, por un pleno y sano lazo que nace de una amistad, de una camaradería y que se decide unirse a sí mismo, cuando ya las relaciones no son sustentables, ya no se toleran, no soportan el aliento, la compañía, todo le disgusta, pero sobre todo, como hija de padres divorciados, yo entiendo que lo más sano es dividir de una forma salomónica para no hacerle daño a los hijos. Porque los hijos al final somos los que pagamos los platos rotos, la vajilla destruida. Cuando se diluye, se disuelve o sea, se echa efectiva la disolución de un matrimonio, los hijos somos los que sufrimos. No importa si somos niños, niñas, adolescentes, si somos adultos mayores o jóvenes ya adultos. Podemos llegar casi a la segunda etapa de nuestra madurez, algún 30, 40 años, y lo seguimos sufriendo, porque al final siempre la familia es nuestra gran autopista de la vida, es nuestra valiosa plataforma, es nuestro hogar. Ahí papá y mamá junto a los hijos construyen los sueños y esos sueños que los hijos tenemos y lo queremos diseñar y los queremos realizar con nuestros padres. Pero si no hay forma, acuda donde un buen abogado que lo asesore y que le haga un divorcio inteligente, pero sobre todo un divorcio sano.